pocas veces hablamos de los orígenes de la diabetes, ¿no? Por eso no hay cura, porque no se sabe todavía muy bien por qué se produce la diabetes. En los últimos años lo que hay es un montón de investigaciones que ponen el ojo en el tema medioambiental, en factores medioambientales que podrían ser el origen o la causa de lo que estamos hablando. En concreto, hay un equipo de investigación en la Universidad Miguel Hernández de Elche, dirigido por el profesor Ángel Nadal, que está aquí con nosotros, y que ha empezado a investigar, lleva años investigando, pero tiene un reto por encima muy importante, que es qué componentes químicos que están en nuestra naturaleza, en nuestro día a día, podrían ser desencadenantes de diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2. Un fuerte aplauso para el profesor Ángel Nadal, con el que vamos a conversar en los próximos minutos. Profesor, bienvenido. Por favor, tome asiento. El biosfenol es un disruptor endocrino. Eso me lo he aprendido de memoria. Eso es. Pero me gustaría que nos explicara qué es un disruptor endocrino, qué es el biosfenol. De acuerdo. Pues bueno, muy buenas tardes a todos y encantado de estar aquí. Encantados nosotros de tenerle. Que te felicite porque realmente está siendo un día muy interesante. Muchísimas gracias. Y ahora vamos, te cuento y les cuento qué es un disruptor endocrino. Un disruptor endocrino es una sustancia química exógena fuera de nuestro organismo que produce una alteración en nuestras hormonas o en la acción hormonal. Es tan simple y tan complicado como eso. ¿Y dónde se encuentran estos disruptores endocrinos? ¿Convivimos con ellos? Sí, estos disruptores endocrinos son compuestos que están en la mayoría de objetos, alimentos, etcétera, de uso cotidiano. Es decir, el bisfenol A, como has nombrado, es uno de los componentes principales del plástico de policarbonato y está en la mayoría de los plásticos como plastificador. Entonces, la exposición, por ejemplo, a este compuesto es tan alta que los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos lo encuentran en el 93% de los ciudadanos norteamericanos. Después tenemos los phtalatos, por ejemplo, que también son componentes de los plásticos que tenemos envolviendo nuestra comida cuando vamos a los supermercados, etcétera. También están en muchos cosméticos, en los perfumes, por ejemplo, etcétera. Tenemos también el PFOA y el PFOS, que son compuestos antiadherentes. Ya muchos hemos pasado para comprar una sartén, por ejemplo, y hemos visto libre de PFOA o libre de PFOS. Eso quiere decir que ya no lo contiene. Los parabenos, que también están en los geles, los champús, etcétera. Y después tenemos algunos que ya están retirados y que creo que a todos nos suena. Están retirados en lo que llamamos el primer mundo, pero no en lo que se llama el tercer mundo, que son pesticidas como el DDT, por ejemplo. Entonces, son este tipo de compuestos. No son pocos componentes químicos con los que estamos viviendo. ¿El efecto que tienen en nuestro organismo cuál es? El efecto que tienen en nuestro organismo, en principio, lo que hacen es, si nos centramos en el tema que nos interesa más aquí, que es la diabetes. Lo que hacen en los modelos animales, donde los hemos estudiado nosotros y otros muchos grupos, es producir una disminución de la sensibilidad a la insulina, intolerancia a la glucosa y alterar la secreción de insulina en respuesta a la glucosa, es decir, bien generar una hiperinsulinemia o al revés, una hipoinsulinemia en respuesta a la glucosa en estos animales. Depende del compuesto y depende de la concentración a la que se trate el animal. El último avance de su investigación, llevan más de 20 años investigando este tipo de componentes. Me comentaba, era la relación directa en el periodo gestacional de una mujer y del feto. Sí, bueno, en principio de una ratona y... Bueno, efectivamente, sí, perdón. Lo digo porque estamos es importante. En términos de laboratorio, claro, disculpen. No podemos hacer experimentos, obviamente, por razones éticas en humanos. Está claro. Pero en experimentos con modelos animales, efectivamente, el periodo, y esto está bastante claro con todos los disruptores endocrinos, no solo en mi laboratorio, sino en muchos otros, la preñez en un animal, que sería el equivalente al embarazo en los humanos, es el periodo de mayor susceptibilidad para que la exposición a este tipo de compuestos genere un efecto en los hijos
que además sea un efecto duradero, es decir, que no sea reversible. ¿Qué es lo que hacen estos compuestos? Cuando estamos durante el desarrollo fetal, es cuando se producen el desarrollo de todos los órganos, incluyendo el páncreas endocrino, y también durante parte de la infancia, por lo menos en los primeros meses, en el caso de los humanos. Y las primeras, o la primera semana hasta las 3 semanas en los ratones, ¿no? Entonces, lo que hacen estos compuestos es alterar la expresión de nuestros genes. Es decir, no producen mutaciones, no alteran la secuencia del ADN, pero sí que alteran la expresión de los genes. Y eso hace que más tarde en nuestra vida, o en la de los ratones en este caso, tengan mayor predisposición a tener diabetes de tipo 2 y también obesidad en algunos casos. Por ejemplo, nuestros ratones nacen con más células beta si han sido tratados con el bisfenol A durante el embarazo que si no lo han sido. Y son hiperinsulinémicos desde muy temprano, desde los 30 días de edad. Entonces, eso no es un fenotipo normal y eso es debido, hemos estudiado, a una serie de genes relacionados con la división de las células beta del páncreas durante el desarrollo. Usted me comentaba que esta exposición al biosfenol A se comporta de igual manera en nuestro organismo, en el organismo en este caso de los ratones, como los estrógenos de una mujer con la resistencia a la insulina. ¿Algo parecido? En el caso de los adultos es así. Es decir, este compuesto concretamente lo que hace es imitar a la hormona femenina por antonomasia, que es el 17-beta-estradiol. Utiliza el mismo mecanismo molecular. Con lo cual, si lo administramos a un ratón macho, en este caso en los adultos, lo que produce es una resistencia a la insulina y una hiperinsulinemia, que es lo mismo que hace el estradiol, entre otras hormonas, durante el embarazo. Y esto, sí es importante, se ha visto también en estudios epidemiológicos la asociación entre los niveles de bisfenol A en orina y la relación con la diabetes de tipo 2, con la hiperinsulinemia y con la resistencia a la insulina en humanos. O sea, eso está, ya hay evidencias bastante grandes. Sí. Sin ganas de crear alarma social, porque lo que estamos contando evidentemente puede crearla, pero es más de tomar conciencia. Ya sabemos ciertas cosas que nosotros en nuestro día a día podríamos ir evitando. Por ejemplo, calentar la comida, esto ya está más o menos extendido, ¿no? Pero calentar la comida en un tupper, en un microondas, por extrapolar de alguna manera, ¿no? Intentar evitar esa exposición. Yo creo que sí, o sea, no hay que crear alarma, o sea, es decir, por estar expuesto a este tipo de compuestos no necesariamente se va a ser diabético, se va a ser obeso, pero sí que aumenta la predisposición, al menos en los modelos animales, y podría ser también en humanos, ¿no? Con lo cual, las recomendaciones que yo puedo hacer, que son siguiendo lo que recomendamos desde la Endocrine Society, que es la Sociedad de Endocrinología de los Estados Unidos. ¿De la que usted forma parte? Sí, exactamente. Es intentar disminuir la exposición al menos lo máximo posible, al menos durante esos periodos de alta susceptibilidad. Pues evitar efectivamente calentar los tuppers o en plásticos la comida, intentar evitar comer comidas en lata, porque las resinas de epoxi que están en el plástico del interior de las latas de conserva tienen el bisfenol A y es una de las fuentes. Otra es evitar tocar al menos demasiado los tickets que nos dan de la compra, porque la tinta es también, vamos, esos tickets es una capa pura de bisfenol A, que es donde se imprime por la tinta con la temperatura, ¿no? Es decir, informarnos un poco e intentar evitarlo. Esa sería, digamos, la recomendación hasta ahora, y también las autoridades europeas, en fin, han tomado medidas y esperemos que tomen más medidas con respecto a eso en el futuro. Cuando está poniendo todos estos ejemplos, entonces tiene mucho más sentido lo que está diciendo de que el 90% de la población americana, o más del 90% de la población americana, en estudios de orina, como comentaba anteriormente, aparece el biosfenol A, aparecen este tipo de sustancias, estamos conviviendo plenamente con ellas. Porque lo que pasa allí, de alguna forma, lo tenemos. No, ocurre igual en Europa con la mayoría de ellos. O sea, el 60% de la población orinamos talatos, el 100%
retardantes de llama, que es el tetrabromo bisfenol A. Es así, el DDT sigue en los adipocitos de la mayoría de la población porque algunos de estos compuestos se almacenan en la grasa y además no se metabolizan, como por ejemplo el DDT. Entonces, aunque en España no se use desde los años 70, probablemente sigue en la mayoría de nosotros, ¿no? El dichoso plástico. De todas formas, sí me gustaría acabar con una noticia que usted me dio el otro día, ya pública, obviamente, relacionada con la Unión Europea. La Unión Europea se está tomando muy en serio esta cuestión de la convivencia, me va a permitir que lo resuma así, de los seres humanos con estas sustancias químicas que están, pues eso, en el ambiente, en el día a día, y acaba de aprobar una gran inversión para que ustedes continúen, entre otros muchos grupos de investigación, pero ustedes en la Universidad Miguel Hernández, identificando nuevos disruptores endocrinos, nuevas sustancias químicas con las que podamos estar conviviendo hoy en día y que pudieran desarrollar futuras patologías. No sé si lo he explicado bien. Así es, sí. No, la Comisión Europea ha puesto 55 millones de euros. 55. Sí, para hacer en 8 consorcios. Hay 3 dedicados a diabetes y obesidad y otras enfermedades metabólicas asociadas. Nosotros estamos en uno de esos consorcios donde tenemos una financiación de cerca de 8 millones de euros para hacer los test que sean necesarios con el fin de identificar estos compuestos en los tejidos que son sensibles para en nuestro caso, la diabetes. En nuestro laboratorio nos vamos a centrar en la célula beta pancreática y también en la célula alfa secretora de glucagón para intentar en 5 años definir qué test son los necesarios para identificar si estos compuestos pueden o no producir diabetes. Pues el escenario del Diabetes Experience Day y este proyecto y Canal Diabetes está a su disposición para que todos aquellos avances o conocimientos nuevos que tengamos puedan ser divulgados y tomemos esa conciencia social de la que usted estaba hablando. Seguiremos en contacto, profesor. Gracias, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un honor y le despedimos con este fuerte aplauso. Un placer, gracias. Muchísimas gracias.